Hello, my name is Mauricio. I am 27 years old. I am studying psychology in UNAM. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Hernández. El día de hoy voy a estar realizando el desarrollo del ejercicio número 1. La letra que elegí fue la letra C. Inicialmente nos dan unas premisas eh, para el desarrollo del ejercicio. El primer punto del ejercicio es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. Entonces tenemos que este conector lógico que significa sí y solo sí. Entonces tenemos que P, sí y solo sí, Q y no R. Es decir, estamos haciendo la negación de la letra R. Tenemos las premisas. La premisa P sería el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. La premisa Q es las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad y la premisa R sería las denuncias de acoso laboral se les brinda la debida atención. En este caso, entonces procedemos con la escritura del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Entonces empezaríamos con el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Esa sería la primera parte. Luego pasamos a la transcripción del conector lógico sí y solo sí. Y pasamos a escribir la premisa Q. Entonces, ahí serían las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. Y luego negamos la premisa R. Entonces sería y no se les brinda la debida atención. De este modo, entonces tenemos el lenguaje simbólico P, sí, solo sí, Q y no R. Transcrito al lenguaje natural sería el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados, sí, solo sí, las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad y no se les brinda la debida atención. Entonces, esa sería la primera parte de este punto número 1. Luego pasamos al ítem número 2, que sería generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contradicción o una contingencia. En este caso, lo que yo hice fue realizar la escritura en Excel y a través de este, pues poder desarrollar la tabla de manera manual. Entonces tenemos a P, a Q, premisa R, negación de R, Q y no R, que sería lo que se encuentra dentro del paréntesis, y acá estaría entonces la preposición compuesta de manera completa. Entonces tenemos que eh, los primeros cuatro celdas serían verdaderas y luego tendríamos que las siguientes cuatro son falsas. Luego tendríamos a Q, entonces serían dos verdaderas y dos falsas. Verdadero, verdadero y falso, falso. Listo. Luego tendríamos a R, que sería intercaladas, entonces verdadero, falso, verdadero, falso. Y de esta manera completamos entonces la tabla. Verdadero, falso, verdadero y falso. Y finalmente tendríamos la negación de R, que sería lo opuesto a la premisa R que ya teníamos
desarrollantes. Si en la premisa retenemos verdadero, al negarla, en la primera celda quedaría falso. Y de este modo, entonces, haríamos esta parte. Luego nos encontramos entonces con lo que sería lo que se encuentra dentro del paréntesis, que sería Q y no R. Para eso podemos apoyarnos eh, en la guía del Padlet, donde podemos encontrar entonces como la forma en la que funciona cada uno de los conectores lógicos. Entonces tenemos que para la conjunción sería es verdad solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los valores es falso. Entonces, llevando esto a la práctica, tenemos que Q y no R. Entonces, Q, lo que yo hago para facilitar sería seleccionar la columna, perdón, que vamos a utilizar para identificarlas de manera más fácil y rápida. Entonces tenemos que si las dos son verdaderas, es verdadero, pero si al menos una es falsa, quedaría falsa. Entonces esta primera quedaría falsa. Esa, como las dos son verdaderas, quedaría verdadera. Dos falsas sería falso. Falso, verdadero sería falso. Verdadero, falso sería falso. Verdadero, verdadero sería verdadero. Falso, falso sería falso. Y por último tenemos falso. Listo. Ahí tendríamos, pues como está esta parte, lo que sería la tabla manual. Finalmente, ya nos encontramos con la expresión compuesta de manera completa, que sería P, sí, solo sí, Q y no R. Entonces, vamos a validar en qué consiste el conector lógico y condicional que se representa en lenguaje natural, sí y solo sí. Entonces, nos dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, para eso necesitamos, vamos a utilizar esta celda, esta columna, perdón, y la columna que tiene la letra B. Entonces tenemos verdadero, falso, sería falso. Verdadero, verdadero sería verdadero. Verdadero, falso sería falso. Verdadero y falso sería falso. Falso, falso sería verdadero. Falso, verdadero sería falso. Falso, falso nos daría verdadero. Y finalmente verdadero. De este modo, entonces hemos concluido lo que sería la tabla de verdad manual. Luego de eso yo le quito como tal los colores, lo copiamos y lo pegamos y lo llevamos al trabajo. No tenemos que una tautología es cuando todas son verdaderas, una contradicción es cuando todas son falsas y una contingencia es cuando son falsas y verdaderas. En este caso, entonces tendríamos que se trata de una contingencia, ya que tenemos respuestas falsas y respuestas verdaderas. Entonces tendríamos que hacer una contingencia. Listo. Y finalmente vamos a llevarlo a la generación de la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad de la UNA. Lo que podemos hacer es directamente buscar mm, simulador tablas de verdad UNA y nos va a aparecer como primera opción. Lo podemos identificar porque aparece con una J de color rojo. Lo abrimos y es muy fácil de manejar. Es simplemente identificar la expresión y pasarla allí que nos trae directamente los símbolos y realmente pues es muy fácil de manejar. Entonces tenemos que P, sí, solo sí, abro paréntesis, U y no R. U,
y negamos R y cerramos el paréntesis. Y pasamos a darle generar, generar. De este modo ya tendríamos entonces lo que sería la tabla de verdad a través del simulador de la UNAM. Pasamos entonces a hacer la comparativa de la tabla que realizamos de manera manual con la tabla que realizamos a través del simulador. Entonces tenemos que la primera es falsa, la segunda es verdadera, las dos siguientes son falsas, esta es verdadera y falso, verdadero, verdadero. Es decir, que de esta manera podemos comprobar que la tabla nos quedó realizada de manera correcta. Luego de eso, entonces pasamos a tomarle un pantallazo a esta tabla que nos arroja el simulador y con eso finalizaríamos este primer punto. Lo podemos hacer con la opción de imprimir pantalla en los computadores que tenemos y si no, a través de la herramienta de recortes de Office 365. eh, lo copiamos y lo pegamos directamente en el trabajo. Y de esta manera nos quedaría desarrollado el primer punto. Nos podemos basar para desarrollarlo directamente en esta guía. Se la podemos encontrar en el Padlet o eh, también la podemos encontrar directamente en lo que sería la guía del campus. Muchas gracias.